estamos con el desarrollo de otro ejercicio. En este caso vamos a tratar de ver abarcar lo que es la parte de aceleración. Les leo el enunciado. El punzón es operado por un movimiento armónico simple, que es del sector pivoteado, dado por el ángulo, la variación del ángulo, que está dada a una función sinusoidal. Dice, por el método de este artículo, calcule la aceleración del punzón cuando el ángulo es de 0 grados, si la amplitud es tal. Entonces hace alusión al método de este artículo, estado de aceleración relativa. A eso se refiere con este artículo. Entonces, para eso entonces, trabajamos con lo que es esta aceleración relativa. Primero, siempre es importante encontrar, identificar los movimientos. Entonces, en este caso tenemos el punto A, que es un movimiento absoluto de rotación respecto a O. Son sistemas de referencia absolutos. El punto B también es visto de un sistema de referencia absoluto que tiene un movimiento de traslación vertical. Y AB es un elemento que está tanto rotando como trasladando. Por eso se describe su movimiento como plano en general. Y su vector velocidad, tanto del punto A o del punto B, así como de sus aceleraciones de A o de B, van a estar dados por dicha ecuación, dichas vectores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La única diferencia es que ustedes tengan cuidado. Si están trabajando con A respecto de B, lo que están tratando ahí es que el punto A se mueve en torno al punto B. Está rotando respecto de B. Es la única diferencia. Ahora, si trabajan con lo segundo, lo que van a estar diciendo es que ahora van a estar mirando B, que rota en torno a A, que a su vez está rotando respecto de O. En este caso, se da el movimiento angular, el ángulo, que se mueve en función de una función sinusoidal, que está destacada ahí. Y entonces su velocidad angular también tiene el mismo sentido. Realicé las derivadas, tanto la primera como la segunda, para encontrar las velocidades y aceleraciones angulares. Pero como el ejercicio nos pide que para encontrar la aceleración cuando el ángulo sea de 0 grados, debemos evaluar dichas funciones cuando el ángulo es 0 grados. Reemplazando en la primera ecuación que tengo marcada como 1, se logra determinar que el tiempo va a ser en intervalos de k. ¿Ya? Entonces cada un segundo, partiendo desde 0, va a estar pasando por ese mismo punto 0 grados. Y con ello, la velocidad angular es pi cuadrado sexto. Si realizas la segunda derivada, determinas que está dado por esta expresión. Si evalúas ahora para t igual 0, encuentras que esto se anula. Por lo tanto, la aceleración angular es 0. En este caso es constante, cuando el ángulo es 0 grados. ¿Qué queda ahora? Describir la velocidad A. Siempre lo hago así, que es partir describiendo cada velocidad. La velocidad A entonces va a estar dado por una componente horizontal y una componente vertical. En este caso, cuando el ángulo es 0 grados, y ahí vamos a tener como la velocidad angular está dado en este sentido, su velocidad, que es tangente, es la velocidad de A es OA por omega de OA. Para la aceleración, dibujamos el mismo elemento OA y tenemos su aceleración. Su aceleración que puede ser siempre, en estos ejercicios, siempre se tiene una componente normal que apunta hacia el centro de rotación, una aceleración normal y una aceleración tangencial que puede ser en cualquiera de esos dos sentidos. Va a depender de en qué sentido tenga la aceleración angular. Entonces, ahora tenemos descrito esto con sus correspondientes dimensiones, 140 milímetros. Entonces ahí vamos a tener tanto la velocidad como la aceleración. La aceleración de A
que va a estar dado por una componente normal y una componente tangencial. La componente normal, que va a tener magnitud en función de su segmento, la dimensión del segmento, por omega de OA al cuadrado. Y la aceleración tangencial, que va a ser el segmento por la aceleración angular OA. Las dimensiones entonces de la velocidad A va a ser OA por omega de OA. Ahora, para describir el movimiento de B, tenemos la velocidad de B y la aceleración de B. B tiene una velocidad que es vertical, tanto hacia arriba o hacia abajo. Va a depender de lo que nos entregue el polinomio de velocidades. Esta es la velocidad de B. La velocidad de B. Y también tiene una aceleración. Una aceleración de B. Sus magnitudes son incógnitas. Por lo tanto, los dejamos ahí como una velocidad B. Una velocidad B y una aceleración B, que son ambas incógnitas. Y por último, nos queda describir la rotación que tiene A respecto de B. Entonces, A con respecto de B, vamos a tener aquí una velocidad de A con respecto de B, que su magnitud va a estar dado por el segmento AB por la velocidad angular de AB. Ya. Si lo trabajamos, si traemos el segmento AB, cuando el θ sea 0 grados, se va a tener, en este caso, está rotando respecto de B. B es nuestro sistema de referencia aquí. Y este elemento tiene una velocidad angular tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Qué nos va a determinar esto? El polinomio de velocidades, una velocidad angular aquí. Y a su vez también tiene incógnita la aceleración angular, alfa de AB, que es tanto A en sentido horario como antihorario. Esa velocidad tangencial que describimos acá es la velocidad de A con respecto de B. Velocidad de A con respecto de B, que en este caso aún tiene dos sentidos posibles. Y tiene aquí una aceleración tangencial. Una aceleración tangencial, que recuerden que es de A con respecto de B. Y una aceleración normal que siempre apunta hacia el centro de rotación. 100 milímetros. Y la aceleración de A con respecto de B, que tiene tanto componente de aceleración de A con respecto de B normal como una componente tangencial. La componente normal, que va a estar dado por la dimensión del subsegmento, por omega de AB al cuadrado. Y la componente tangencial, que va a ser la misma sección del elemento, por la aceleración angular de AB. Ahora, retomando el punto A, en el punto A, como la aceleración, como la velocidad era constante, la velocidad angular constante, la aceleración aquí era 0. Por lo tanto, esto es 0. Hacemos polinomios tanto de velocidades como de aceleraciones. El de velocidades, que va a estar dado por, considerando este vector descrito aquí, es la velocidad de A, que tiene que ser igual a ¿qué? Partiendo desde ese mismo punto, la velocidad de B, que tiene una posibilidad que vaya hacia abajo o hacia arriba, la velocidad de B. Y también tenemos una posibilidad de que para el caso de la velocidad ¿sí? sea horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos estas posibles combinaciones. Este método el polinomio de velocidades asegura que encontrar estas velocidades. Entonces, si nosotros colocamos estas posibles combinaciones y tenemos que esto es horizontal, la velocidad de A es horizontal y la velocidad de A con respecto a B también es horizontal, por lo tanto,
como la suma de v, de la velocidad v más la velocidad relativa, tiene que llegar al mismo punto final de A, entonces de este mismo polinomio de velocidades se llega que la velocidad de v debe ser necesariamente 0. Y con ello, la velocidad de A es igual a la velocidad relativa que tiene A con respecto de B. ¿Ok? Vamos a dejar esto aquí. Y con eso escribimos nuevamente la velocidad de A igual a la velocidad de B más la velocidad relativa que tiene A con respecto de B. Como B es 0, entonces tanto vectorial como en magnitud, estos son igualdades. Por lo tanto, la velocidad de A, que estaba descrito como OA por omega de OA, es igual a la velocidad de B. La velocidad de B, que en este caso es 0, disculpen, y la velocidad de A con respecto de B, AB por omega de AB. Entonces, la velocidad angular de A, del elemento AB, es de 2.3 radianes por segundo. Para el polinomio de aceleraciones, ahora se parte con el punto de la aceleración A, que tiene que ser igual a la suma del vector de la aceleración B más de la aceleración relativa. La aceleración de A, que tiene componente solamente normal, entonces vertical hacia arriba, la aceleración de A. Esta es la aceleración de A. También se tiene la suma de la aceleración B, que tiene la posibilidad de ser tanto hacia arriba como hacia abajo. Esta es la aceleración de B. Más, entonces, partiendo desde este mismo punto, se tiene también la posibilidad de que la aceleración relativa tenga una componente normal hacia abajo, desde este punto hacia abajo. Esta sería la aceleración relativa de A con respecto de B normal. Recuerden bien el término. Esta es la aceleración normal. Y desde este mismo punto, la misma posibilidad de que la aceleración de A con respecto de B, la aceleración relativa normal, sea hacia abajo. Y nos queda la posibilidad de la aceleración tangencial. Si se fijan, no se permite una componente horizontal, porque la aceleración que tenía A solamente tenía una aceleración normal que iba hacia arriba. Esta aceleración de A, que también es normal. Reestructurando mejor este polinomio, tendríamos la aceleración de A normal, más la aceleración de B, que iría hacia arriba, y desde este mismo punto bajaría hasta llegar a coincidir con el punto final donde termina A. Esta es la aceleración A con respecto de B normal, y la roja sería la aceleración de B. Por lo tanto, este es el punto origen. Desde el origen se suma la aceleración que tiene A, sería igual a la aceleración de B más la aceleración de A con respecto a B, y se llega al punto final de A. Por lo tanto, estos son los sentidos de esas aceleraciones. Y nos quedamos entonces con una aceleración normal de B que va hacia arriba, una aceleración relativa que va hacia abajo. Nuestra única posibilidad. Por lo tanto, reescribiendo ahora, la aceleración de A será igual a la aceleración de B más la aceleración relativa, que en este caso es de A con respecto de B. Por el polinomio de aceleraciones, entonces, se tiene que la magnitud, solo para este caso,
como estamos en el mismo eje vertical, la magnitud de la aceleración A será igual a la magnitud de la aceleración B más la magnitud de la aceleración relativa, donde la aceleración A descrita acá arriba, es este elemento. Esa es la aceleración A. La aceleración B, que es nuestra incógnita, más la aceleración de A con respecto de B. En ese caso, la aceleración de A con respecto de B está descrita de esta manera, como el enlace, la dimensión del enlace por la velocidad angular al cuadrado. Y de aquí entonces, la aceleración de B es igual entonces, con este vector de aceleración de A, considerando el polinomio de aceleraciones, las magnitudes van a estar dadas como la aceleración de A normal igual a la aceleración en B, que también tiene dimensión positiva, menos la aceleración relativa de A con respecto de B normal. Esto es en magnitudes, chicos y chicas. Recuerden bien, donde la aceleración de A normal es la del enlace OA por la de la velocidad angular de OA al cuadrado. ¿Dónde está eso? Bueno, eso quedó descrito acá arriba en la aceleración normal de A. También tenemos la aceleración de B, que en este caso es nuestra incógnita, menos la aceleración relativa, que en este caso es solamente la normal, y es esta de acá. Y despejamos cuál es la aceleración en B. Aceleración en B, que será entonces OA por omega de OA al cuadrado, más el elemento AB por omega de AB al cuadrado. Y nos queda en este caso nos da en estas dimensiones de milímetros por segundo al cuadrado, que si lo queremos pasar a metros por segundo al cuadrado basta con dividir en 1000, o bien un metro es 1000 milímetros y nos queda 0.907 metros por segundo al cuadrado. Esa es nuestra aceleración. Por lo tanto, determinamos cuál es la aceleración que tiene el punzón.